Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa del Quehacer Universitario. Andrea, ¿dónde nos encontramos situados el día de hoy? El día de hoy estamos en la FIL, así es, la Feria Internacional del Libro, edición 20 en Mexicali, donde se está llevando a cabo este magnífico evento. Sin duda la gran contribución de nuestros cimarrones en este 20º aniversario de la FIL se ve reflejada en todas las personalidades que han publicado libros gracias a la editorial de nuestra máxima casa de estudios. Pero siendo hoy el último día de la FIL, ¿qué viene para todo nuestro público de Mexicali que nos van a deleitar? ¿Quiénes? Dile a nuestro público. Tenemos de todo, tenemos exponentes, tenemos presentaciones de libros, tenemos comida, tenemos de todo. La verdad es que se vive un ambiente muy bonito. Vemos a todas las escuelas que vienen a ser partícipes de este magnífico evento. Pero Brandon, dinos, ¿quién va a cerrar ese evento? Sin duda la Sinfónica de Ensenada nos va a deleitar a toda nuestra comunidad de esta FIL 2019 para dar el cerrojazo final de lo que ha sido este magnífico evento. Recuerden que la mejor cobertura y los mejores detalles los tiene el programa Sensor UABC, temporada 15. Y bien amigos de Sensor UABC, continuamos con las entrevistas de nuestro gran evento, sin duda la FIL 2019, que trae un espacio muy particular que es la empatía musical, ¿no? Pues mira, la FIL siempre representa retos para nosotros como organizadores, pero nos sentimos muy contentos de poder compartir con toda la comunidad de Baja California, con la comunidad de Mexicali, este espacio que es un oasis para la cultura, ¿no? Esto es un evento, como te digo, para todos los bajacalifornianos. De hecho, es uno de los eventos más importantes en la región en su índole, de este tipo de la que es una fiesta de los libros y una fiesta de la cultura, un evento para la extensión del arte, la cultura y los servicios que otorga la Universidad Autónoma en el Estado. Pues un evento para que nos acompañen todos y es de los principales en el Estado, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto más difícil al que te has afrontado de ser coordinadora de empatía musical? Híjole, pues no, muchos retos. Mira, para empezar el clima, siempre la FIL es un espacio que parece que nos llega con el viento, con el clima del calor. Bueno, han estado ustedes en varias emisiones de la FIL, en varias ediciones, y no me van a dejar mentir que el viento y el calor se dejan sentir la presencia, pero aún así bien agradecidos con el público de Mexicali, con el público de Baja California, porque nos adoptan y vienen y están con nosotros, y están con nuestros artistas, y están con todas las presentaciones del libro. Entonces, gracias a la comunidad de Baja California, gracias a la comunidad estudiantil, a los cimarrones, a los egresados, a todos los que nos hacen sentir en comunidad dentro de la FIL. Enhorabuena, ahí lo tienen, cimarrones, la labor de un cimarrón comprometido hacia este tipo de eventos que ves la FIL 2019 y en contribución con el arte y la cultura se ve bien expuesto, y de verdad felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, gracias. Y bien amigos de Sensor UABC, recuerden que estás en el programa del Quehacer Universitario. Continuamos con más. De tanto camino que recorrió llegó hasta la nariz del ladrón. ¡Ah, qué rico huele! Entonces caminó y caminó y caminó y caminó. ¡No! ¡Está cerrada! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué nos quieren hacer el trabajo difícil a los ladrones? Y vamos a cerrar la puerta, no vaya a ser que alguien se meta a robar. Muchas gracias. ¿Les gustó? Bueno amigos de Sensor, continuamos aquí en la FIL UABC. En estos momentos me encuentro con el magnífico cuentacuentos César Ibáñez. ¿Cómo te encuentras, César? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que ven Sensor. Cuéntanos, ¿qué es lo que se vive aquí en el stand de los cuentacuentos? Aquí pueden encontrar cosas maravillosas. Toda la gente que venga, ya sea de escuelas, que venga con sus hijos, que venga con sus sobrinos, que venga solo, ¿no? Puede llevarse una gran experiencia, porque los cuentos que se transmiten
en este stand llevan un valor que la gente seguramente va a apreciar y sobre todo va a servir para la formación y el desarrollo integral de los más pequeñitos. Sabemos que la lectura es un hábito que se genera desde pequeños. Cuéntanos, ¿qué sientes al ver tantos niños interesados en la lectura? Es un sentimiento indescriptible, ¿no? Indescriptible, pero muy apegado a lo bonito, porque es una labor muy importante acercar a los niños a las expresiones artísticas, ¿no? En este caso orientado más a lo que es la lectura, ¿no? Que también es una cuestión que todos como seres humanos debemos apreciar y acercarnos, porque nos abre la perspectiva de muchísimas cosas y de cómo vemos el mundo, ¿no? ¿Algún mensaje que le gustes dar a la comunidad estudiantil? Que sigan fomentando este tipo de actividades, que se acerquen ellos, los estudiantes, que se acerquen a ver en qué pueden apoyar, ¿no? Porque también es una experiencia que ellos se tienen que llevar como parte de los cimarrones. Muchas gracias, César. Un gusto tenerte aquí. Y amigos, continuamos con más. Hola amigos, los saluda Manuel Félix y me encuentro con Ana Fuente, autora del libro Chicharrón de Oso y algunos cuentos del fracaso. Muchas gracias, Ana, por aceptar la entrevista. ¿Cómo te va aquí en la FIL UABC 2019? Gracias por entrevistarme. Bien, la verdad es que apenas pude llegar ayer, pero creo que tuvimos un excelente público, un poco difícil al principio, ¿no? Que pues, son chicos de prepa, pero interesados, animados, me gustó. La verdad es que me ha gustado mucho. Cuéntanos sobre este libro, Chicharrón de Oso y algunos cuentos del fracaso. Me llama mucho la atención. A ver, empecemos primero por el nombre. Chicharrón de Oso y algunos cuentos del fracaso. Chicharrón de Oso surgió, bueno, es el cuento que le da título al libro, porque está inspirado en una persona que tiene una historia increíble sobre un bracero de Michoacán que se fue a Oregon y ahora vive en Baja California. Y siempre pensé que mi primer libro iba a ser una novela entera sobre él, pero mi primer libro no fue una novela. Entonces era un poco la forma de rendirle homenaje, que él apareciera en el título. Y después todos los demás cuentos son cuentos que hice alrededor de no sé, durante 8 años. Y al momento de tratar de encontrar un título, encontré que la línea conductora un poco era que la mayoría de mis personajes son justamente unos fracasados. ¿Cómo ves, cuál es tu perspectiva de ahorita de los jóvenes que a lo mejor a veces pues no se animan a escribir? O sea, ¿cómo ves el panorama? Yo creo que los jóvenes se animan mucho a escribir, pero lo que no tenemos es cómo motivarlos a que lo hagan, ¿no? Tenemos desde hace muchos años, desde que yo estudié la carrera, este mito de que estudiar letras forzosamente te hacía ser pobre. Y sí, a lo mejor no hay mucho dinero, pero no solo en las letras, ¿no? En la creación artística en general, creo que todo adolescente y todo niño tiene ese impulso artístico y a lo largo de la vida lo vamos de alguna manera coartando, ¿no? Y convenciéndolo de que tome el camino de profesiones y de carreras útiles. Entonces yo creo que hay mucho talento en ese inter que se pierde justamente porque no tenemos nosotros como adultos la vocación de motivarlos y animarlos a que sigan creando y a que sigan imaginando y a que piensen que esto puede en algún momento convertirse en alguna profesión, ¿no? Muchas gracias por la entrevista y a ustedes los invito para que se queden conmigo y sigan disfrutando de todo lo que esta gran fiesta cultural nos tiene preparado aquí en la FIL UABC 2019. Amigos de Sensor, continuamos aquí en la FIL UABC. Me encuentro con la doctora Kenia Ramírez. Doctora, en su libro menciona que este libro se hizo gracias a la tesis del doctorado. ¿A quién va dirigido y cuál es el objetivo?
El objetivo de este libro es pues evidenciar las experiencias de éxito en materia de reformas energéticas y de modelos de gestión, de alianzas estratégicas y de esquemas de inversión de países que ya están consolidados en este sentido, como son China y Rusia. Ellos ya emprendieron reformas, ellos ya articularon muy bien estos modelos y esquemas de inversión, y bueno, la idea es estudiar, hacer un estudio comparativo, de hecho es a través del método comparativo, para ver cómo podemos potencializar nosotros estos sectores económicos, y sobre todo si podemos lograr una dinamización de nuestras relaciones bilaterales con estos dos países. La obra va dirigida pues a estudiantes y estudiosos de las relaciones internacionales y de la región Asia y la cuenca del Pacífico. ¿Algún mensaje que le quiera dar a la comunidad cimarrona? Pues invitarlos a estar al pendiente de las novedades editoriales de la UABC. Finalmente aquí esta es nuestra principal plataforma para los investigadores y docentes de la institución para poder plasmar en qué trabajamos, en qué se utilizan los recursos que a veces bajamos de algunas dependencias gubernamentales, y esas investigaciones se materializan en estos libros. Entonces en estar al tanto, en leerlos, y pues que nos apoyen también a difundirlos, ¿no? En relación a las aportaciones de las publicaciones y de los proyectos de investigación de la universidad, creemos que es muy importante que estos bajen a la comunidad, porque es necesario también que se haga conciencia sobre la difusión del conocimiento. Es decir, un alto porcentaje de estas investigaciones son casos reales, son casos locales, y que requieren ser reconsiderados para evaluar su potencial, ¿no? Entonces, en todas estas publicaciones de la UABC está este capítulo del análisis crítico de las tendencias, las lecciones aprendidas y las lecciones a futuro, ¿no? Para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? O las decisiones más acertadas, y en función del bien común, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría mucho la lectura de estos libros, el texto de la doctora Kenia en especial, porque no solamente analiza el ámbito local o regional, sino puede llegar a tener hasta un impacto a nivel nacional en el desarrollo de políticas federales en el campo en el campo energético, sobre todo, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, ya para la búsqueda del desarrollo del país como una totalidad, como un territorio. Mi nombre es Carolina Medina Zavala, doctorante en diseño. Soy profesor tiempo completo de Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC, Campus Mexicali. Particularmente me gustaría invitar a todo el público en general para leer nuestro libro de Ventanas a la Divulgación, en el sentido de que tiene una redacción muy genérica, muy noble para todo público que esté interesado en cómo se puede divulgar la ciencia de distintas áreas, principalmente resolver problemas de comunicación visual. Hablamos del libro de Ventanas como un libro que se trabajó en conjunto de diseñadores, de comunicólogos, de especialistas en radio, especialistas en ciencia, comunicólogos, y aquí lo importante es aportar un granito de arena, de distintas áreas, para que podamos compartir cómo entre todos podemos trabajar en conjunto para mejorar esto que viene siendo pues el área de la ciencia. Entonces, en lo personal, pues agradecer a la maestra Marta, que es comunicóloga y es compañera conmigo de trabajo, y una servidora pues diseñadora, y en este caso aportar mucho más en la parte editorial como diseño, fue lo que permitió sacar este libro con éxito, ¿no? Y hacerlo digital en aras de cuidar la economía, aprovechar los recursos y poder hacerlo precisamente en masa. Si bien un libro impreso limita ejemplares, y un libro digital gratuito que se puede descargar en un PDF, pues facilita esta parte de también pues difundir, ¿no?, y divulgar lo que acabamos de hacer. Y un extra que puedo compartirles: en nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño ya se trabaja el área de ciencia, principalmente en el posgrado, lo mejor más en el área de arquitectura, que ya tiene pues ahora sí que 50 años que estamos celebrando el aniversario de nuestra facultad, y pues los diseñadores gráficos tenemos pues menor tiempo, pero ya estamos encaminados, ¿no? Tenemos un cuerpo académico en formación, de lo cual ambas, la maestra Marta es miembro, y una servidora colaboradora, y precisamente el
poner ese granito de arena en crear libros nos permite poder difundir esto que hacemos, esta investigación que trabajamos. Y pues finalmente preguntaban sobre el libro que está en puerta. Creo que ambas maestras lo tenemos acá. En lo personal yo abro del libro que trabajo en Buró de Diseño. Lanzamos una convocatoria de efemérides. Estamos diseñando carteles de efemérides y días festivos todo el año a nivel nacional e internacional. Los estudiantes, tanto activos como egresados, diseñan estos carteles culturales con técnica libre, tipografía, técnicas artísticas, lettering o digital painting o Excel o un conjunto de ellas como técnica mixta. Hola, soy Marta Alcaraz, coordinadora de la carrera de diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura y Diseño, y junto con Carolina Medina, coordinadora del libro Ventanas a la Evolución Científica, Miradas del Diseño, la Comunicación y las Artes. Se me hace como importante hacer una pequeña acotación sobre algo que casi nunca se dice y que creo que siempre está oculta entre los productos finales que todos desarrollamos, y son las motivaciones. Entonces, siempre me ha resultado como muy importante intentar darle visibilidad por el conocimiento que dentro de la comunicación personalmente he tenido y posteriormente dentro del diseño. Entonces, pues la suma entre ambas sería todos los procesos de comunicación visual, que son en los que yo me he venido enfocando e interesando, y todo el aprovechamiento que yo creo que todavía se le puede dar, o sea, en muchísimos espacios y en muchísimas plataformas, a las áreas tanto de ciencia, de conocimiento que es especializado. ¿Cuál es este conocimiento? Bueno, como lo comentaba antes, proviene de muchas áreas, y la idea es poder facilitar en una sociedad como la que vivimos, que finalmente son sociedades del conocimiento, intentar generar recursos para poder dar acceso a públicos no especializados sobre contenidos que son de un perfil mucho más alto, más teóricos, más complejos, intentar bajarlos del lenguaje y hacerlos accesibles. Creo que es tarea de los que estamos dentro de una cierta posición y de un cierto conocimiento sobre comunicación visual, generar mediante esas mismas herramientas estas traducciones o estos facilitar y hacer mucho más accesibles los conocimientos. En cuanto a la publicación, tenemos pues algunas cuantas postales que desarrollamos. Está el QR, que ahorita lo acerco si quieren a la pantalla para que lo puedan registrar, pero pueden buscarlo dentro del sitio de arquitectura.mxl.uabc.mx. Ahí van a encontrar una diagonal o una sección que es publicaciones, que va a terminar con otra diagonal que es ventanas, y el documento pues tiene una extensión de .pdf. Entonces, si se meten en el sitio de la Facultad de Arquitectura y Diseño y buscan publicaciones, se van a poder encontrar el libro digitalizado de Ventanas a la Divulgación Científica. Bueno, para poder acceder al libro pueden buscarlo dentro del sitio de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en la pestaña de vinculación, y el último botón es el de publicaciones. Entonces la liga que va a quedar va a ser arquitectura.mxl.uabc.mx /publicaciones /ventanas.pdf.
Ortiz es postdoctor por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, doctor en Comunicación Social por la Universidad de La Habana, maestro en Docencia y Administración Educativa por la Universidad Autónoma de Baja California y licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional y Autónoma de México. Jesús Adolfo Soto Curiel es doctor en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila, máster en Escritura para la Televisión y Cine por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es director y profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas UABC. Es autor del libro Recordar en Presente, Cine Documental y Memoria en México y coordinador del libro Luz sobre Oscuridad. Marco Ramírez Espinosa es estudiante del doctorado en proyectos en el Centro Panamericano de Estudios Superiores, maestro en Comunicación e Industrias Audiovisuales por la Universidad de Sevilla y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, donde imparte las materias de análisis y estética del cine, discurso visual, narrativas audiovisuales y semiótica. Ha escrito diversos textos académicos en el área del cine y la semiótica. Actualmente es coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UABC. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Pues este libro, Los Observatorios de Medios como experiencias para el análisis de las representaciones mediáticas de la realidad fronteriza, una mirada desde México y Argentina. Este libro, tengan la oportunidad de revisarlo, pueden considerarlo un manual para la observación de medios. También lo podemos tomar como una suerte de manifiesto sobre la importancia y la responsabilidad que tiene la universidad en particular como un observador imparcial de la realidad social. Este libro, escrito a 10 manos, puede ser todo lo anterior y además testimonio del trabajo colaborativo de académicos que, aunque separados por más de 10.000 kilómetros de distancia de la ciudad de Mexicali y Argentina, escrito por Hugo Méndez, por Manuel Ortiz, por Marco Ramírez, por Adolfo Soto y Esteban Zunino, que son investigadores, pero creo que también algo muy importante es que son profesores. El título del libro es extenso, es ambicioso, pero creo que cumple su objetivo: narrar la experiencia de este grupo de académicos por documentar la tarea de los observatorios de medios que registran los principales aconteceres sociopolíticos y culturales que suceden en la frontera. Creo que finalmente lo que ustedes encontrarán en este texto, junto con el colega argentino que vive en una ciudad de frontera y que justamente fue lo que nos hermanó estas problemáticas de frontera, la posibilidad de irlas documentando, irlas registrando y por otro lado generar a partir de ello conocimiento en relación a lo que cuando decimos o cuando digo yo conocimiento, estamos hablando de ser teórica y metodológicamente cuidadosos para que ese registro no solamente sea la anécdota de lo que es la frontera, quiénes somos, cómo nos comportamos, cómo hemos ido evolucionando y de qué manera ese registro es importante, porque si yo quería colaborar junto con el análisis cinematográfico de acá el maestro Marco Ramírez, era ir rescatando esa parte de la imagen. Y la frontera es gente que se despierta todos los días, que estudia, que trabaja. Y también hay una parte de esa frontera que nos han hablado en las películas, que nos lo han retratado. En un proceso de comunicación audiovisual tenemos 3 estadios básicos, ¿no? Que son las herramientas para poder difundir el mensaje, el lenguaje que vamos a utilizar y el contenido. En ese sentido, el ejercicio que propone el observatorio y que de alguna manera concreta en este libro es hablar del hecho de la realidad a través de las notas periodísticas que se han analizado desde diferentes categorías, desde la categoría de la salud, social, económica, política, pero también la otra vertiente que construye la realidad, que es la ficción. Nos dimos a la tarea de observar lo que nos dicen las ficciones y cómo van construyendo esta idea de lo que somos. Como diría el también insuperable título del disco de los James Addiction, observar el ritual de lo habitual.
Muchas gracias. Una histórica cifra de 63,000 visitas fue con la que cerró la 20ª Feria Internacional del Libro en la Universidad Autónoma de Baja California, en la cual durante 6 días se llevó a cabo una venta y exposición de los libros, conferencias, talleres de gastronomía infantiles y juveniles, entre otras actividades para todas las edades. En el Foro de la Empatía Musical se realizaron 10 conciertos, los cuales fueron inaugurados exitosamente por la prestigiada cantante Lila Downs, quien convocó a más de 6,000 personas, y el cierre estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta gran experiencia, esperamos que seas parte de la Feria Internacional del Libro en la próxima edición. Amigos cimarrones, desafortunadamente este programa ha concluido y con él se vino el final de la FIL UABC 2019. No queremos irnos sin antes agradecerles por el que nos hayan sintonizado a lo largo del programa, y qué mejor manera de despedirnos que con la Sinfónica Universitaria en nuestras espaldas. Así es, sin duda, este concierto da el cerrojazo final a lo que fue la Feria Internacional del Libro, el gran compromiso y responsabilidad de toda nuestra comunidad estudiantil, todos los académicos que se involucran. Sin duda, la Feria Internacional del Libro es uno de los eventos conmemorativos culturales que distinguen a nuestra máxima casa de estudios. Hay que recordarles que tenemos una cita todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y los miércoles su repetición a las 11 a.m. Si ustedes quieren saber más acerca de lo que se vivió en la FIL 2019, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, donde nos podrán encontrar como Sensor UABC. Mi nombre es Andrea Ortega. Mi nombre es Brandon Curiel. Así se cierra la Feria Internacional del Libro en el mejor programa del quehacer universitario, que es Sensor UABC, temporada 15. Hasta la próxima. Siendo las 19 horas